Mi nombre es Gonzalo Golpe y soy un artista. Durante 17 años he trabajado en películas, videojuegos, revistas, he sido profesor, diseñador gráfico, becario, director de arte y algunas cosas más. No voy a extenderme mucho más hablando de mi persona de momento. Lo que quiero contarte es una de esas circunstancias, bueno, podría decir la circunstancia más extraña que jamás me ha sucedido. Esta circunstancia llegó a mi buzón hace unos 3 meses. Era un sobre de tamaño folio aproximadamente, sin ninguna dirección escrita y con una pegatina circular de color negro adherida a él. Abrí el sobre. Del interior saqué una hoja escrita por las dos caras, una tarjeta y otro sobre más pequeño y de color negro que tenía esta portada. Sí, así me quedé yo también, con cara de no tengo ni idea de qué va esto. Lo primero que me pasó por la cabeza fue llamar a la gente que conozco para saber de dónde venía esta broma, pero al buscar mi teléfono entre los papeles me fijé en una frase de la hoja que decía «No llames todavía». La búsqueda del teléfono pasó a un segundo plano y mi inquietud tomó protagonismo. La hoja tenía como unas instrucciones que comenzaban con la frase que provocó mi inquietud y que completa decía «Ten calma, no llames todavía. Toma la tarjeta y sigue los pasos que describo a continuación». La inquietud seguía, aunque la curiosidad llamó a la puerta. Hice caso y seguí los pasos. En resumen, esta carta era una especie de manual para comprender la tarjeta que también venía en el sobre. Estas instrucciones estaban divididas en 17 puntos y cada uno de ellos terminaba con estas palabras: no pasar al siguiente punto hasta haber entendido lo que acabas de leer. Una vez asimilado, no te asustes y continúa. El caso es que obedecí, y aquí comenzó el baile. A medida que iba comprendiendo cada paso y al mirar la tarjeta, imágenes y sonidos venían a mi mente. Siempre he tenido una imaginación hiperactiva, pero esto era diferente. Era real. El dibujo de la tarjeta iba cambiando. Aunque las instrucciones decían que no me asustase y continuase, me asusté y paré. Comencé a analizar la situación. A ver, han impregnado este sobre con alguna sustancia alucinógena que al tocarlo hace que vea estas cosas. O quizás he respirado algo que había dentro del sobre y por eso me provoca estos efectos. Y hasta aquí llegó mi análisis. La curiosidad pudo más. Las imágenes y sonidos que veía ocurrían solamente cuando miraba a la tarjeta. Si miraba a otro lado, no ocurría nada. Así pues, un poco menos asustado, continué y completé todos los pasos. La información recibida tomó forma, y ahora la comparto contigo. Hola Gonzalo. Hola Eva, Óscar, Andrea, Patricia, Fabio, Jolly, Arun, María y todas las personas que reciban este mensaje. ¿Quién soy yo? Simplemente un habitante de otro lugar, de otra realidad para ser exactos, de otra realidad que es muy similar a la tuya, pero con algunas diferencias. Podríamos decir que soy un guardián, al igual que otras personas en mi mundo. Y como guardianes que somos, ¿qué protegemos? La evolución. Consideramos que las obras y actos que la gente realiza son escalones para evolucionar. Así que podríamos decir que mi trabajo consiste en guardar la escalera evolutiva. En esta realidad existen unas construcciones que están desperdigadas por todos los rincones de nuestro planeta. En ellas se almacena todo lo que hemos aprendido, creado y experimentado. Por ello, a estos lugares los llamamos unidad. Toda esta información está disponible para cualquier persona de este mundo y, a partir de ahora, también para ti.
Si me lo permites, me pondré en contacto contigo de manera periódica a través de tarjetas como esta que has recibido. Te iré contando, a modo de guía turístico, cómo es este mundo. Te contaré anécdotas, historias, curiosidades y demás sorpresas que espero encuentres interesante y quizás útil. Por cierto, ¿sabes que hay alguien como tú en esta realidad? ¿Te gustaría conocer a tu otro tú y saber lo que hace? Me atrevo a asegurar que esto sí que te sorprendería. En esta primera tarjeta, que llamaré simplemente 1, adjunto varios archivos unidad. Uno de ellos, titulado Yo, está dividido en partes, pues contiene mucha información y la capacidad de cada tarjeta es limitada. No te preocupes, te enviaré las restantes partes de este archivo en futuras tarjetas. Quería despedirme con una frase que me dijeron al poco tiempo de comenzar a trabajar aquí, en Unidad. Sé lo que quieras ser y haz lo que te gusta. Un abrazo. Y esta era la información que había dentro de la tarjeta. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién mandó este sobre? Infinidad de preguntas vinieron a mi cabeza para tratar de explicar lo que había pasado. Faltaba una cosa por hacer, así que abrí. Dentro de él había una nueva carta que decía así: Querido habitante de tu realidad, ahora ya conoces la existencia de otra realidad. Sin embargo, permite que en esta segunda carta me dirija directamente a la persona que ha recibido el sobre, pues le afecta directamente. Quizás tú también la encuentres interesante, pues aquí explico cómo se ha producido el contacto entre nuestras realidades. Gonzalo, o Zalo, como te gusta que te llamen. En el año 2007 de tu realidad hiciste una imagen titulada 1. Fue una obra interesante, curiosa y, sí, bonita. Sin embargo, tengo que darte una noticia. Esta imagen no es tuya, no te pertenece. En realidad, su autora fue una tal Mardit Fruen. No te preocupes, la señora Fruen falleció hace ya bastantes años y no creo que le importe mucho que te hayas apropiado de su imagen. Sí, lo sé. Sé que ahora mismo estás leyendo esto con una cara de enfado considerable. Estarás pensando, ¿pero qué dice? Claro que la imagen es mía. Yo no he copiado nada, no he plagiado nada. Y tienes razón. No has copiado. Has escuchado. De alguna forma, en ese año 2007 entraste en contacto con nuestra realidad, accediste a los archivos unidad y a través de ti salió esa obra. Y todo esto sin darte cuenta. Aquí estamos investigando cómo pudo suceder, ya que esto sigue siendo un misterio. Este incidente provocó un cambio en tu arte. A partir de ese momento, el objetivo que te movió para seguir creando fue el de transmitir el mensaje de que todo está conectado y de que la evolución solo es posible mediante la paz, la conciencia y la unidad. Por todo esto, decidimos que eres la persona elegida para transmitir nuestros conocimientos a tu mundo. Pensamos que será muy útil para ti y, también, para la gente que reciba esta información. Ese es nuestro deseo. Ah, una cosa más. Queremos que figures como el creador de todo esto. Eso sí que no, pensarás. Mi arte es mi arte y lo que hagan otras personas es el suyo, por mucho que me comunique con otras realidades, universos o lo que sea. Y estamos de acuerdo. Sin embargo, esto es diferente. Tú actúas como un receptor. A través de tu cerebro, la señal se hace realidad, así que, de alguna manera, lo creas tú. No, sigue siendo copiar. Es como si recibiese una llamada telefónica dictándome lo que tengo que hacer, responderás. De acuerdo. ¿Y si te dijese que todo esto es una invención tuya? ¿Que esto es una alucinación? ¿Acaso no te preguntas cómo ha llegado a ti este sobre? ¿No te resulta familiar la letra de esta carta?